Recientemente un buen amigo que es uno de los mejores periodistas que cubren religión para medios seculares en los Estados Unidos, es ya mayor, se llama Terry Mattingly, y ustedes lo pueden seguir en Twitter, Terry Mattingly, y él tiene un blog que se llama Get Religion, ¿no? O sea, entiende la religión, y donde analiza la manera como los periodistas seculares que trabajan para medios seculares cubren el tema religioso, usualmente con más fracasos que éxitos, ¿no? Y una de las cosas que analiza Terry Mattingly es cómo actualmente en estos días de coronavirus, muchos periodistas están tratando de entender cómo las personas de fe actuamos durante el coronavirus y cómo la fe, que desde el punto de vista secular de la gente que no cree o de la gente que no entiende, no es algo que logre explicar por qué somos sobresalientes frente a esta crisis, y mucho menos cómo nos ayuda a sobrellevarlo. Si algo debería pasar, creen mis colegas y muchas personas que conocemos desde el lado del agnosticismo, es que nosotros deberíamos estar enojados con Dios, o nosotros deberíamos ver nuestra fe disminuida. ¿Por qué? Porque nos encontramos frente al clásico dilema que suelen plantear los agnósticos, no tanto los ateos, pero los agnósticos, o sea, los que dicen, mira, no tengo pruebas, no creo que sea demostrable la existencia de Dios, que es, ¿por qué sufre el inocente? Porque si nosotros vemos qué cosa sucede con el coronavirus, es básicamente un enorme sufrimiento, y la gente que más se ve afectada por el coronavirus es la gente más vulnerable, las personas mayores, las personas pobres que no pueden practicar distancia social, que viven día a día, las regiones más pobres del mundo. No se esperan, en el escenario más optimista, que en África, en el escenario más optimista, mueran unas 300.000 personas, y esto es trágico, ¿no? La muerte es más elevada allí donde hay menos servicios de salud y donde hay más pobreza. Entonces, ¿no sería más justo, entre comillas, de un Dios más justo, entre comillas, que esta enfermedad afectara a quienes la pueden afrontar? Y les afecta, ¿no? Hemos visto personas famosas o hemos visto personas saludables morir por el coronavirus, pero son muchos más los que mueren, los que forman parte de esta población vulnerable, las personas mayores en muchos centros de asistencia y los más pobres. Entonces, este es un tema que tiene siglos, hermanos. ¿Por qué sufre el inocente? ¿No? Y nosotros sabemos, como explicaba San Juan Pablo II, que esta es una respuesta que no se puede dar fuera del contexto de entender la fe. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo ilustro con unas palabras sumamente interesantes del apologista cristiano C.S. Lewis, ¿no? Como saben ustedes, un apologista cristiano bastante cercano al catolicismo. Nunca se convirtió al catolicismo como anglicano, pero muchas de sus obras son, digamos, pues forman parte de la riqueza del cristianismo occidental, ¿no? Él tiene un libro que se llama God in the Dock, y la traducción de este término dock sería Dios está en el banquillo de los acusados, ¿no? Entonces, C.S. Lewis decía, mira, el problema de hoy en día de por qué no entendemos el misterio del mal, y especialmente el mal que afecta a los inocentes, por qué mueren los niños, por qué existen personas que son extremadamente crueles y se ven recompensadas con el bien, por lo menos acá en el mundo, ¿no? Y él decía que esta es una enfermedad del hombre moderno, ¿no?
Porque el hombre moderno, decía C.S. Lewis, asume que cuando el mal sucede, Dios es el que tiene que estar en cuestión, ¿no? Este proceso que significa que Dios tiene que ser puesto en el banquillo de los acusados, in the dock, ¿no? Muchas veces puede terminar en que las personas inteligentes o razonables del mundo moderno digan, bueno, esto no le podemos echar la culpa a Dios, ¿no? La culpa de esto fue tal persona, fue tal grupo, fueron tales autoridades, tales tiranos, etcétera, ¿no? Entonces, pero C.S. Lewis dice lo siguiente, incluso si Dios termina, entre comillas, absuelto, eso no cambia el hecho de que el hombre se siente en el banco de los acusadores y pone a Dios en el banquillo de los acusados, ¿no? Entonces, in the dock, ¿no? Y esto es un modo relativamente reciente de pensar, ¿no? No formó parte de la antigua tradición occidental inspirada en el cristianismo. ¿Y por qué? Porque en la visión cristiana de la realidad nosotros entendemos la tragedia colosal que fue el pecado original. Y que el pecado original corrompió no solamente la inteligencia, los sentimientos y la voluntad del ser humano, es decir, somos menos inteligentes para detectar la acción del demonio en nosotros. Tenemos menos energía, menos valor, menos valentía para luchar contra el mal. Y la voluntad es débil y dura poco. Por eso que se acaban todas las resoluciones buenas y por eso que hay tantas bromas y memes de cómo las buenas resoluciones de comienzo de año de que voy a bajar de peso para mediados de enero ya han desaparecido, ¿no? Entonces, no, el hombre de visión cristiana entiende que el pecado original destruyó todo, o sea, contaminó todo. No solamente contaminó al hombre, sino que contaminó la misma creación y todo lo creado. Y en consecuencia, creó esta tensión constante que tenemos con la naturaleza y el coronavirus es parte de eso, porque el coronavirus es un virus que está en la naturaleza, ¿no? Independientemente de las responsabilidades o irresponsabilidades humanas, forma parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, esta tensión, decía mi amigo Terry Mattingly, ¿no? Decía, la vemos usualmente en la manera como los periodistas cubren las tragedias, las guerras, los desastres, las pandemias, ¿no? Y muchas veces las personas que están involucradas en estas noticias, me refiero a los periodistas, ¿no? Los que van a canales de televisión, etcétera, usualmente hacen algunas preguntas que son de carácter religioso, ya sea que los periodistas se den cuenta o no, ¿no? Pero Terry Mattingly decía, mira, tengo 32 años escribiendo sobre religión y analizando la religión, ¿no? Y él cuenta, en todos estos años, Terry Mattingly se hizo amigo de un famosísimo periodista que se llama Peter Jennings y que era durante años de años el periodista principal de la cadena de televisión ABC en Estados Unidos, y él era el que siempre presidía y dirigía la búsqueda de información del noticiero de la noche de ABC, ¿no? Que durante muchos años, mientras él estuvo ahí, fue el noticiero más visto en los Estados Unidos. Y Peter Jennings le contaba a Terry Mattingly lo siguiente, decía, mira, cada vez que mando un equipo a cubrir alguno de los desastres
que se han producido un tornado, por ejemplo, especialmente en las regiones más rurales o las regiones donde vive gente más modesta, menos sofisticada en Estados Unidos. Y siempre me encuentro que uno de mis periodistas va a terminar haciendo la siguiente pregunta, o una parecida, ¿no? ¿Cómo es que pudiste pasar por esta terrible experiencia, ¿no? Y Jennings decía, y lo más frecuente es que uno de los sobrevivientes de un tornado, de un terremoto, de una inundación, de un incendio, termine diciendo, no lo sé, yo simplemente me puse a rezar y con la ayuda de Dios la hice posible. Y creo que sin la ayuda de Dios no hubiera sido posible. Ahora, por si acaso, hermano, esto que está contando Peter Jennings, que le contó Peter Jennings a Terry McKinley, es algo que yo veo constantemente. No lo he visto ahora con el coronavirus, ¿ya? Porque no he visto entrevistas a personas, digamos, directamente afectadas del coronavirus. Pero sí lo he visto en el tornado que destruyó una serie de viviendas en el sur de los Estados Unidos, en Alabama, en Birmingham, muy cerca de donde está la estación de WTN, ¿no? Y efectivamente cuando le preguntan a esta gente, los periodistas que han mandado, digamos, de Nueva York, etcétera, para hablar con esta gente, le preguntan, oye, ¿qué sentiste? ¿Cómo pasaste por esto? Y suceden estas dos cosas, como dice Peter Jennings. Primero, la respuesta es una respuesta que suele ser religiosa, y en segundo lugar, el periodista se queda medio en el aire, medio en babias con esta pregunta, y según Peter Jennings dice, mira, y cada vez que reciben esta respuesta, el reportero va a decir algo parecido a, qué bien, pero ¿cuál fue la verdadera razón por la que, digamos, pudiste superar esta situación crítica? ¿Y por qué hace esta repregunta? Porque hay esta colisión entre lo que C.S. Lewis llamaba el hombre agnóstico, que puede tener su propia religión, pero no cree que entra en la vida pública, y el hombre creyente, que somos muchos de nosotros, que somos una mayoría silenciosa, y que creemos que efectivamente Dios es esencial para superar estas situaciones y que Dios no tiene la culpa, que al contrario, no es el mal actor acá, es el buen actor, ¿no? Entonces, Terry McKinley dice que él sí ha visto reportajes que tienen que ver con el COVID-19, con el coronavirus, y que esta crisis, como él la ve, es para las personas comunes y corrientes, como tú, como yo. Esta crisis nos lleva a realizarnos preguntas importantísimas y en muchos casos inevitables sobre la luz y la oscuridad, el bien y la mentira, el bien y el mal, las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, Dios y el demonio, Dios y los hombres malos. Entonces, los periodistas tienen que enfrentar y están enfrentando estas situaciones. Muchos periodistas vienen del mundo nuestro, del mundo común y corriente de personas creyentes, y en consecuencia a veces sucede que sí entienden, pero en otras veces no. Y en consecuencia, los que tenemos el don de la fe, tenemos que testimoniarla. Y ese testimonio no necesariamente prospere a través de debates que sean de naturaleza defensiva, digamos, ¿no? De apologética. Y ustedes saben que yo soy un tremendo convencido del valor de la apologética y forma parte de mi vida la apologética, ¿no? Pero
En estos tiempos de incertidumbre lo van a ver en la paciencia. Y eso sí he visto en algunos casos de gente que está muy conmovida, muy transformada, porque ve a las personas de fe dando testimonio. Desde el sacerdote que se sacrifica y que muchos de ellos han dado la vida para poder estar cerca de los moribundos y darles los sacramentos, hasta aquellos voluntarios que salen a darle de comer a los sin techo que han sido prácticamente abandonados por todos los sistemas urbanos que conozco. Y finalmente, el testimonio de caridad que da mucha gente en las conversaciones familiares, en los mensajes de WhatsApp, en las conversaciones por Skype, por Zoom, por lo que sea. Las personas de fe suelen ser las que están más tranquilas, más serenas, las que escuchan más, las que son más comprensivas. Y si nosotros no somos eso, pues tenemos que serlo, porque una vez más es así como nosotros vamos a dar un testimonio que demuestre que esta no es una maldición, sino que puede perfectamente convertirse en una bendición. Que tengas un buen día.